Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una obra fascinante que explora la vida de uno de los presidentes más influyentes de los Estados Unidos, Reagan, His Life and Legend de Max Boot. Este libro nos lleva por un viaje a través de la vida de Ronald Reagan, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la presidencia y su impacto duradero en la política americana y mundial. En los próximos 20 minutos, exploraremos 10 puntos clave de la vida y legado de Reagan, revelando cómo sus experiencias y decisiones continúan resonando en nuestra sociedad actual. Prepárense para un viaje fascinante a través de la historia reciente de Estados Unidos y descubran cómo las lecciones del pasado pueden iluminar nuestro presente y futuro. Ronald Wilson Reagan nació el 6 de febrero de 1911 en Tampico, Illinois, en el seno de una familia de clase trabajadora. Su padre, Jack Reagan, era un vendedor de zapatos alcohólico, mientras que su madre, Nelle, era una mujer devota y compasiva. Estos primeros años de Reagan fueron cruciales en la formación de su carácter y valores. La infancia de Reagan estuvo marcada por la inestabilidad económica y los frecuentes cambios de residencia debido al alcoholismo de su padre. Sin embargo, fue precisamente esta adversidad la que ayudó a forjar algunas de las cualidades más destacadas de Reagan, su optimismo inquebrantable y su creencia en el sueño americano. Reagan aprendió desde temprano la importancia del trabajo duro y la perseverancia. Durante su adolescencia, trabajó como salvavidas en el río Rock, donde se dice que salvó 77 vidas. Esta experiencia no solo reforzó su confianza en sí mismo, sino que también alimentó su deseo de servir a los demás, un rasgo que más tarde definiría su carrera política. La influencia de su madre Nelle fue particularmente significativa. Ella inculcó en Reagan una fe profunda y un sentido de optimismo que lo acompañaría toda su vida. Esta combinación de fe y optimismo se convertiría en una de las características más reconocibles de Reagan como líder político. En nuestra sociedad actual, la historia de los orígenes de Reagan nos recuerda la importancia de la resiliencia y la capacidad de superar las adversidades. En un mundo donde las desigualdades económicas siguen siendo un desafío, la trayectoria de Reagan desde la pobreza hasta la presidencia sigue siendo una poderosa narrativa del sueño americano. Además, en una era donde el cinismo político es común, el optimismo inquebrantable de Reagan nos invita a reflexionar sobre el poder de una actitud positiva en el liderazgo. ¿Cómo podría un enfoque más optimista cambiar nuestra perspectiva sobre los desafíos actuales? ¿Qué papel juega la fe personal en la formación de líderes públicos hoy en día? La historia de los primeros años de Reagan nos recuerda que las circunstancias de nuestro nacimiento no tienen por qué determinar nuestro destino. Su vida es un testimonio del poder de la perseverancia, el optimismo y la fe en uno mismo para superar los obstáculos y alcanzar grandes metas. Después de graduarse de la Universidad de Eureka en Illinois, Reagan se mudó a Iowa para trabajar como locutor de radio. Su voz carismática y su habilidad para la narración lo llevaron a Hollywood, donde comenzó una carrera como actor que duraría más de 2 décadas. En Hollywood, Reagan apareció en más de 50 películas, aunque nunca alcanzó el estatus de superestrella. Sin embargo, su experiencia en la industria del entretenimiento le proporcionó habilidades que más tarde serían cruciales en su carrera política, la capacidad de comunicarse de manera efectiva, de proyectar confianza frente a las cámaras y de conectar emocionalmente con su audiencia. Durante este periodo, Reagan también se involucró en la política sindical, sirviendo como presidente del Sindicato de Actores de Cine, SAG, durante 6 mandatos. Esta experiencia le dio su primera exposición real a la política y la negociación, habilidades que más tarde aplicaría en el escenario político nacional. La transición de Reagan de actor a político fue gradual. Inicialmente, era un demócrata de New Deal, pero con el tiempo, sus puntos de vista políticos se volvieron más conservadores. Este cambio culminó en 1962 cuando se registró oficialmente como republicano, diciendo famosamente, "No dejé el Partido Demócrata. El partido me dejó a mí". En 1964, Reagan dio un discurso televisado en apoyo del candidato presidencial republicano Barry Goldwater. Aunque Goldwater perdió las elecciones, el discurso de Reagan, titulado Time for Choosing, lo catapultó a la escena política nacional. Este discurso es considerado el nacimiento de Reagan como figura política y estableció muchos de los temas que definirían su futura presidencia. La transición de Reagan de Hollywood a la política tiene paralelos interesantes con nuestra sociedad actual. Hoy en día, vemos cada vez más figuras del entretenimiento y los negocios ingresando en la arena política.
La trayectoria de Reagan plantea preguntas sobre las habilidades transferibles entre diferentes campos y cómo la experiencia en el mundo del espectáculo puede influir en la política. Además, la evolución ideológica de Reagan de demócrata a republicano refleja los cambios dinámicos que pueden ocurrir en las perspectivas políticas personales. En nuestra era de polarización política, la historia de Reagan nos invita a considerar cómo y por qué las personas pueden cambiar sus afiliaciones políticas a lo largo del tiempo. La capacidad de Reagan para comunicarse efectivamente, una habilidad perfeccionada en Hollywood, sigue siendo una lección valiosa para los líderes actuales. En la era de las redes sociales y la comunicación instantánea, la habilidad de transmitir mensajes de manera clara y convincente es más importante que nunca. La transición de Reagan de actor a político nos recuerda que las trayectorias profesionales no lineales pueden aportar perspectivas únicas y valiosas al liderazgo político. Su historia nos anima a considerar cómo las experiencias diversas pueden enriquecer el panorama político y aportar nuevas ideas a los desafíos de gobernanza. En 1966, Reagan dio un paso decisivo en su carrera política al postularse para gobernador de California. Ganó la elección, derrotando al titular demócrata Pat Brown, y sirvió 2 mandatos como gobernador de 1967 a 1975. Como gobernador, Reagan enfrentó varios desafíos significativos. Uno de los más notables fue el déficit presupuestario del Estado. Reagan abordó este problema implementando lo que se convertiría en su marca registrada, recortes de impuestos combinados con reducciones en el gasto gubernamental. Aunque inicialmente aumentó algunos impuestos para equilibrar el presupuesto, hacia el final de su mandato, California tenía un superávit. Reagan también tuvo que lidiar con protestas estudiantiles, particularmente en la Universidad de California en Berkeley. Su enfoque de ley y orden en respuesta a estas protestas lo estableció como una figura de autoridad y orden, una imagen que resonaría con muchos votantes conservadores a nivel nacional. Durante su tiempo como gobernador, Reagan comenzó a articular y refinar muchas de las ideas que más tarde definirían su presidencia. Abogó por un gobierno más pequeño, una menor regulación de los negocios y una postura más dura contra el crimen y los disturbios civiles. La experiencia de Reagan como gobernador de California fue crucial para su desarrollo como líder conservador nacional. Le dio credenciales ejecutivas y una plataforma para aprobar y refinar sus políticas conservadoras. En nuestra sociedad actual, la gobernación de Reagan ofrece varias lecciones y puntos de reflexión. 1. El equilibrio entre recortes de impuestos y gasto gubernamental sigue siendo un tema de debate en la política fiscal moderna. La estrategia de Reagan de recortar impuestos para estimular el crecimiento continúa influyendo en las políticas económicas republicanas hasta el día de hoy. 2. El enfoque de Reagan hacia las protestas estudiantiles plantea preguntas sobre cómo los líderes deben responder a la disidencia civil y el activismo. En una era de movimientos sociales frecuentes, como Black Lives Matter o las protestas climáticas, el legado de Reagan en este aspecto sigue siendo relevante y controvertido. 3. La transformación de California bajo el liderazgo de Reagan de un estado con déficit a uno con superávit subraya la importancia de la gestión fiscal responsable. En un momento en que muchos gobiernos enfrentan desafíos presupuestarios, la experiencia de Reagan ofrece un caso de estudio interesante. 4. El ascenso de Reagan como figura conservadora nacional durante su tiempo como gobernador ilustra cómo los líderes estatales pueden usar su plataforma para ganar prominencia nacional. Esto es algo que vemos con frecuencia en la política actual, donde los gobernadores a menudo se posicionan para carreras presidenciales. La gobernación de Reagan en California fue un periodo formativo que lo preparó para su eventual presidencia. Demostró su capacidad para gobernar un estado grande y diverso, y le permitió poner en práctica muchas de las ideas conservadoras que más tarde definirían su presidencia. Su tiempo como gobernador sigue siendo un capítulo crucial para entender el desarrollo de Reagan como líder político y la evolución del movimiento conservador en Estados Unidos. Después de 2 intentos fallidos de obtener la nominación republicana en 1976, Ronald Reagan finalmente aseguró la nominación del partido para las elecciones presidenciales de 1980. Su campaña se basó en una plataforma de conservadurismo económico, valores tradicionales y un fuerte anticomunismo. Reagan se enfrentó al presidente demócrata en ejercicio, Jimmy Carter, en un momento en que Estados Unidos enfrentaba una serie de desafíos, una economía estancada con alta inflación y desempleo, lo que se conocía como estanflación, la crisis de los rehenes en Irán, y una percepción general de declive del poder y prestigio estadounidense en el mundo. La campaña de Reagan se centró en estos problemas, presentándose como un líder fuerte que podría revitalizar la economía y restaurar el orgullo nacional.
Su lema de campaña, Let's Make America Great Again, resonó con muchos votantes que sentían que el país había perdido su rumbo bajo el liderazgo de Carter. Un momento decisivo en la campaña fue el debate presidencial, donde Reagan pronunció su famosa frase, ¿está usted mejor ahora que hace 4 años? Esta simple pregunta captó el descontento de muchos estadounidenses y ayudó a inclinar la balanza a favor de Reagan. Reagan ganó las elecciones de 1980 de manera decisiva, marcando el comienzo de lo que se conocería como la Revolución Reagan. Esta victoria no solo llevó a Reagan a la Casa Blanca, sino que también marcó un cambio significativo en la política estadounidense hacia posiciones más conservadoras. La campaña y victoria de Reagan en 1980 tienen varias implicaciones y puntos de reflexión relevantes para nuestra sociedad actual. 1. El poder de un mensaje simple y resonante. El lema de Reagan Let's Make America Great Again fue increíblemente efectivo y ha sido imitado en campañas posteriores, más notablemente por Donald Trump en 2016. Esto subraya la importancia de la comunicación efectiva en la política moderna. 2. El papel de la economía en las elecciones. La capacidad de Reagan para capitalizar el descontento económico demuestra cómo las condiciones económicas pueden ser un factor decisivo en las elecciones. Esto sigue siendo cierto hoy, con los votantes a menudo priorizando cuestiones económicas. 3. La importancia de la imagen y el carisma. Reagan, con su formación como actor, fue capaz de proyectar confianza y optimismo, lo que contrastaba con la percepción de Carter como desanimado. Esto resalta el papel que juega la personalidad y la presentación en la política moderna. 4. El cambio ideológico. La victoria de Reagan marcó un giro hacia políticas más conservadoras que dominaron la política estadounidense durante décadas. Hoy, podemos ver cómo los cambios ideológicos siguen ocurriendo, con movimientos hacia la izquierda en algunos aspectos y hacia la derecha en otros. 5. El concepto de revolución en la política. La idea de una revolución Reagan subraya cómo una elección puede marcar un punto de inflexión significativo en la dirección política de un país. Esto nos invita a considerar qué tipo de revoluciones políticas podríamos estar experimentando o anticipando en la actualidad. La campaña presidencial de 1980 y la subsiguiente revolución Reagan representan un momento pivote en la historia política estadounidense. Las estrategias y temas de esta campaña continúan influyendo en la política moderna, y el legado de este periodo sigue siendo objeto de debate y análisis en nuestra sociedad actual. Uno de los aspectos más definitorios de la presidencia de Ronald Reagan fue su enfoque económico, conocido popularmente como Reaganomics. Esta política económica se basaba en 4 pilares principales: reducción de impuestos, desregulación de la economía, reducción del gasto público, excepto en defensa, y control de la oferta monetaria para reducir la inflación. La piedra angular de Reaganomics fue la Ley de Recuperación Económica de 1981, que implementó una reducción masiva de impuestos. Reagan creía en la teoría del goteo económico, que postulaba que los beneficios de los recortes de impuestos a los ricos y a las corporaciones eventualmente gotearían hacia abajo, beneficiando a toda la economía. Además de los recortes de impuestos, Reagan impulsó una desregulación significativa en varios sectores de la economía, argumentando que menos regulación gubernamental fomentaría la innovación y el crecimiento económico. Los resultados de Reaganomics fueron mixtos. Por un lado, la inflación se redujo significativamente y el crecimiento económico se aceleró en la segunda mitad de la década de 1980. Por otro lado, el déficit federal se disparó debido a la combinación de recortes de impuestos y aumento del gasto en defensa. La política económica de Reagan tiene implicaciones significativas y puntos de reflexión para nuestra sociedad actual. 1. Debate sobre los recortes de impuestos. La efectividad de los grandes recortes de impuestos sigue siendo un tema de intenso debate en la política económica actual. Los defensores argumentan que estimulan el crecimiento, mientras que los críticos señalan que pueden aumentar la desigualdad y el déficit. 2. El papel de la regulación. El enfoque de Reagan hacia la desregulación plantea preguntas sobre el equilibrio adecuado entre la libertad del mercado y la protección del consumidor y del medio ambiente. Este debate continúa hoy en día en áreas como la tecnología, las finanzas y la energía. 3. Déficit y deuda. El aumento del déficit durante la era Reagan plantea preguntas sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo. En la actualidad, con niveles de deuda nacional sin precedentes, este tema es más relevante que nunca. 4. Desigualdad económica. Aunque la economía creció bajo Reagan, también lo hizo la desigualdad de ingresos. Este fenómeno ha continuado y se ha intensificado en las décadas siguientes, convirtiéndose en un tema central en los debates económicos y políticos actuales.
5. El papel del gobierno en la economía. Reaganomics representó una filosofía de gobierno limitado en asuntos económicos. Hoy, seguimos debatiendo sobre cuál debería ser el papel apropiado del gobierno en la economía, especialmente en tiempos de crisis como la pandemia de COVID-19. La política económica de Reagan dejó una huella duradera en la economía estadounidense y en el debate político. Aunque han pasado décadas, muchos de los principios de Reaganomics siguen influyendo en las políticas económicas republicanas, mientras que sus críticos continúan cuestionando su eficacia y equidad. Comprender este legado es crucial para contextualizar los debates económicos actuales y considerar cómo podemos abordar los desafíos económicos del siglo XXI. La política exterior de Ronald Reagan estuvo dominada por su firme postura anticomunista y su determinación de desafiar a la Unión Soviética, a la que llamó el imperio del mal. Reagan creía en una estrategia de paz a través de la fuerza, que implicaba un aumento significativo en el gasto militar de Estados Unidos. Uno de los aspectos más controvertidos de la política exterior de Reagan fue la Iniciativa de Defensa Estratégica, SDI, apodada Guerra de las Galaxias. Aunque nunca se implementó completamente, este ambicioso programa de defensa antimisiles puso una enorme presión económica sobre la Unión Soviética. Reagan también aplicó la doctrina Reagan, que implicaba apoyar a movimientos anticomunistas en todo el mundo. Esto llevó a intervenciones controvertidas en lugares como Nicaragua y Afganistán. Sin embargo, hacia el final de su presidencia, Reagan adoptó un enfoque más conciliador hacia la Unión Soviética. Estableció una relación productiva con el líder soviético Mikhail Gorbachev, culminando en el Tratado INF de 1987, que eliminó una clase entera de misiles nucleares. Aunque el colapso final de la Unión Soviética ocurrió después de que Reagan dejara el cargo, muchos historiadores le atribuyen un papel significativo en el fin de la Guerra Fría. La política exterior de Reagan tiene varias implicaciones y puntos de reflexión para nuestra sociedad actual. 1. El equilibrio entre confrontación y diplomacia. La evolución de Reagan de una postura de línea dura a una más diplomática con la URSS ofrece lecciones sobre cómo manejar las relaciones con adversarios geopolíticos. Esto es particularmente relevante en las relaciones actuales de Estados Unidos con países como China o Rusia. 2. La carrera armamentista y sus consecuencias. El aumento masivo del gasto militar bajo Reagan plantea preguntas sobre el costo y la eficacia de la disuasión militar. En un mundo donde las amenazas de seguridad son cada vez más diversas y complejas, ¿cómo deberían los países equilibrar el gasto militar con otras prioridades? 3. El papel de la tecnología en la geopolítica. La SDI de Reagan demostró cómo la innovación tecnológica puede cambiar el equilibrio de poder global. Hoy, vemos dinámicas similares en áreas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la carrera espacial. 4. La doctrina de intervención. La doctrina Reagan de apoyar movimientos anticomunistas tiene ecos en debates actuales sobre el papel de Estados Unidos en conflictos extranjeros y la promoción de la democracia en el extranjero. 5. El poder de la personalidad en la diplomacia. La relación personal de Reagan con Gorbachev jugó un papel crucial en el deshielo de las relaciones EU-URSS. Esto subraya la importancia de las relaciones personales entre líderes en la diplomacia internacional, algo que sigue siendo relevante en la política exterior actual. 6. El legado de la Guerra Fría. Aunque la Guerra Fría terminó, muchas de las dinámicas que definieron ese periodo continúan influyendo en la geopolítica actual. Comprender el enfoque de Reagan hacia la URSS puede proporcionar perspectivas valiosas sobre cómo navegar las tensiones globales actuales. La política exterior de Reagan, con su mezcla de confrontación y eventual compromiso, dejó una marca indeleble en las relaciones internacionales. Su legado continúa influyendo en cómo Estados Unidos se involucra con el mundo y ofrece lecciones importantes para los líderes que buscan navegar los complejos desafíos geopolíticos del siglo XXI. Ronald Reagan fue conocido como el gran comunicador por su extraordinaria capacidad para conectar con el público estadounidense. Su estilo de liderazgo se caracterizó por su optimismo, su habilidad para simplificar mensajes complejos y su uso magistral de los medios de comunicación, especialmente la televisión. Reagan aprovechó su experiencia como actor para proyectar carisma y confianza. Era conocido por su uso efectivo del humor, las anécdotas personales y las frases memorables para transmitir sus mensajes políticos. Algunas de sus frases más famosas, como Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señor Gorbachev, derribe este muro, se han convertido en parte de la historia política estadounidense. Además, Reagan fue pionero en el uso de la televisión para la comunicación presidencial.
Sus discursos semanales por radio y sus apariciones televisivas frecuentes le permitieron hablar directamente con el pueblo estadounidense, saltándose a menudo a los medios tradicionales. En términos de gestión, Reagan adoptó un estilo de liderazgo delegativo. Confiaba en un equipo de asesores de confianza para manejar los detalles de la política, mientras él se centraba en las grandes ideas y en la comunicación de la visión general. El estilo de liderazgo y las habilidades comunicativas de Reagan tienen varias implicaciones y puntos de reflexión para nuestra sociedad actual. 1. El poder de la narrativa. Reagan entendió el poder de contar historias para transmitir ideas políticas complejas. En la era actual de las redes sociales y la sobrecarga de información, la capacidad de crear narrativas convincentes sigue siendo crucial para los líderes políticos. 2. Simplificación de mensajes. La habilidad de Reagan para simplificar temas complejos ha sido tanto alabada como criticada. En un mundo cada vez más complejo, ¿cómo pueden los líderes equilibrar la necesidad de simplicidad con la importancia de abordar los matices de los problemas? 3. El uso de los medios. Reagan fue un maestro en el uso de la televisión. Hoy, los líderes deben navegar un panorama mediático aún más complejo, que incluye redes sociales, podcast y plataformas de streaming. La capacidad de adaptarse a estos nuevos medios es crucial para el liderazgo moderno. 4. Optimismo y visión. El optimismo inquebrantable de Reagan fue una característica definitoria de su presidencia. En tiempos de crisis o división, ¿cuál es el papel del optimismo en el liderazgo? ¿Cómo pueden los líderes inspirar esperanza sin ignorar los problemas reales? 5. Estilo de gestión delegativo. El enfoque de Reagan de confiar en expertos para los detalles mientras él se centraba en la visión general plantea preguntas sobre el equilibrio entre la delegación y la participación directa en la toma de decisiones presidenciales. 6. La personalización de la política. Reagan llevó la personalización de la política a un nuevo nivel. Hoy, vemos una continuación de esta tendencia, con los políticos compartiendo aspectos de su vida personal para conectar con los votantes. ¿Cómo afecta esto a la sustancia del debate político? 7. El papel del carisma. El carisma personal de Reagan jugó un papel crucial en su éxito político. Esto plantea preguntas sobre la importancia relativa del carisma frente a la experiencia o las políticas en el liderazgo político moderno. El estilo de liderazgo y las habilidades comunicativas de Reagan transformaron la forma en que los presidentes interactúan con el público y los medios de comunicación. Su legado en este aspecto sigue influyendo en la política estadounidense y ofrece lecciones valiosas para los líderes actuales que buscan comunicar eficazmente sus ideas y conectar con el público en un panorama mediático cada vez más complejo y fragmentado. Las políticas sociales de Ronald Reagan fueron un reflejo de su filosofía conservadora y su creencia en un gobierno federal más pequeño. Estas políticas tuvieron un impacto significativo y duradero en la sociedad estadounidense, algunos de cuyos efectos aún se sienten hoy en día. Una de las áreas más controvertidas de la política social de Reagan fue su enfoque hacia los programas de bienestar. Reagan creía que muchos de estos programas creaban una dependencia del gobierno y desalentaban el trabajo. Como resultado, implementó recortes significativos en varios programas de asistencia social. En educación, Reagan abogó por un mayor control local y la introducción de vales escolares, argumentando que la competencia mejoraría la calidad de la educación. También propuso eliminar el Departamento de Educación, aunque esta propuesta no se materializó. La administración Reagan también adoptó una postura conservadora en temas sociales como el aborto y la oración en las escuelas, lo que ayudó a solidificar el apoyo de la derecha religiosa al Partido Republicano. Uno de los aspectos más criticados de la presidencia de Reagan fue su respuesta inicial a la crisis del SIDA. La administración fue acusada de ignorar la epidemia en sus primeros años, lo que según los críticos retrasó la respuesta nacional a esta crisis de salud pública. Las políticas sociales de Reagan tienen varias implicaciones y puntos de reflexión para nuestra sociedad actual. 1. El debate sobre el papel del gobierno en el bienestar social. Las políticas de Reagan reavivaron el debate sobre la extensión y la naturaleza de la red de seguridad social. Este debate continúa hoy, con discusiones sobre temas como el seguro de salud universal y el ingreso básico universal. 2. Desigualdad económica. Los críticos argumentan que las políticas de Reagan contribuyeron a aumentar la desigualdad económica, un problema que se ha agudizado en las décadas siguientes. ¿Cómo equilibrar el crecimiento económico con la equidad social sigue siendo una pregunta crucial en la política actual? 3. Educación y elección escolar. El debate sobre la elección escolar y los vales educativos que Reagan ayudó a iniciar sigue siendo un tema controvertido en la política educativa estadounidense. 4. La intersección de religión y política.
el acercamiento de Reagan a la derecha religiosa tuvo un impacto duradero en la política estadounidense. La influencia de los votantes religiosos en la política sigue siendo un factor significativo en las elecciones actuales. 5. Respuesta a crisis de salud pública. La criticada respuesta inicial de Reagan a la crisis del SIDA ofrece lecciones sobre la importancia de una acción gubernamental rápida y decisiva en crisis de salud pública. Estas lecciones han resonado durante la pandemia de COVID-19. 6. Federalismo y control local. El énfasis de Reagan en devolver el poder a los estados y las comunidades locales sigue influyendo en los debates sobre el equilibrio adecuado entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales. 7. Cambio cultural. Las políticas sociales conservadoras de Reagan fueron parte de una reacción más amplia contra los cambios culturales de los años 60 y 70. Hoy, vemos debates similares sobre el cambio cultural y los valores sociales. Las políticas sociales de Reagan tuvieron un impacto profundo y duradero en la sociedad estadounidense. Aunque muchas de estas políticas siguen siendo controvertidas, es innegable que ayudaron a dar forma al panorama político y social de las décadas siguientes. Comprender este legado es crucial para contextualizar los debates actuales sobre política social, el papel del gobierno y los valores culturales en los Estados Unidos. El escándalo Irán-Contra fue uno de los eventos más controvertidos de la presidencia de Reagan, ocurriendo durante su segundo mandato. Este escándalo involucraba la venta secreta de armas a Irán, que estaba bajo un embargo de armas, con el fin de financiar a los rebeldes contras en Nicaragua, en contra de la prohibición explícita del Congreso. Cuando el escándalo salió a la luz en 1986, provocó una crisis política importante. Varios altos funcionarios de la administración Reagan fueron acusados y algunos condenados, aunque la mayoría de estas condenas fueron posteriormente anuladas o indultadas. Reagan inicialmente negó conocimiento de la operación, pero más tarde admitió que se habían vendido armas a Irán, aunque negó que fuera parte de un intercambio de armas por rehenes. El escándalo dañó significativamente la credibilidad de Reagan y planteó serias preguntas sobre el alcance del poder ejecutivo. A pesar de este escándalo, Reagan logró algunos éxitos significativos en política exterior durante su segundo mandato, particularmente en las relaciones con la Unión Soviética. Sin embargo, el escándalo Irán-Contra sigue siendo una mancha en su legado. El escándalo Irán-Contra y los desafíos del segundo mandato de Reagan tienen varias implicaciones y puntos de reflexión para nuestra sociedad actual. 1. Límites del poder ejecutivo. El escándalo planteó importantes preguntas sobre los límites del poder presidencial y la supervisión del Congreso. Estos debates continúan hoy en día, especialmente en temas de seguridad nacional y política exterior. 2. Transparencia y responsabilidad. El escándalo Irán-Contra subrayó la importancia de la transparencia en el gobierno y la necesidad de mecanismos de responsabilidad efectivos. En la era actual de filtraciones y denunciantes, estas cuestiones siguen siendo cruciales. 3. Política exterior encubierta. El caso plantea preguntas éticas y legales sobre el uso de operaciones encubiertas en la política exterior. ¿Cómo equilibran las democracias la necesidad de seguridad nacional con los principios democráticos de transparencia y responsabilidad? 4. Manejo de crisis políticas. La respuesta de Reagan al escándalo ofrece lecciones sobre cómo los líderes pueden, o no, manejar crisis políticas importantes. En una era de ciclos de noticias 24/7 y redes sociales, la gestión de crisis se ha vuelto aún más crítica para los líderes políticos. 5. El papel de los medios. El papel de los medios en destapar y reportar el escándalo fue crucial. Hoy, con un panorama mediático cambiante y acusaciones de fake news, el papel de los medios en la responsabilidad gubernamental sigue siendo un tema importante. 6. Recuperación política. A pesar del daño causado por el escándalo, Reagan logró recuperarse en cierta medida y lograr éxitos en política exterior. Esto plantea preguntas sobre la capacidad de los líderes para superar escándalos y continuar gobernando efectivamente. 7. Legado presidencial. El escándalo Irán-Contra sigue siendo una parte controvertida del legado de Reagan. Esto nos recuerda que los legados presidenciales son complejos y a menudo contradictorios, un hecho que sigue siendo relevante al evaluar presidencias más recientes. El escándalo Irán-Contra fue un momento definitorio en la presidencia de Reagan y en la política estadounidense en general. Aunque ocurrió hace décadas, las cuestiones que planteó sobre el poder ejecutivo, la responsabilidad gubernamental y la ética en la política exterior siguen siendo relevantes en nuestra sociedad actual. Comprender este episodio nos ayuda a contextualizar debates contemporáneos sobre el alcance y los límites del poder presidencial, la importancia de la supervisión del Congreso y el papel de los medios en la democracia.
El legado de Ronald Reagan en la política estadounidense es profundo y duradero. Más de 3 décadas después de dejar el cargo, Reagan sigue siendo una figura icónica para los republicanos y su filosofía política continúa influyendo en el partido y en la política nacional en general. Algunos aspectos clave del legado de Reagan incluyen: 1. Conservadurismo económico. Las políticas de reducción de impuestos y desregulación de Reagan siguen siendo pilares de la política económica republicana. 2. Defensa fuerte. El énfasis de Reagan en un gasto militar robusto y una postura de política exterior firme sigue resonando en el Partido Republicano. 3. Gobierno limitado. La filosofía de Reagan de que el gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es el problema sigue siendo un mantra para muchos conservadores. 4. Optimismo y patriotismo. El estilo comunicativo optimista de Reagan y su énfasis en el excepcionalismo estadounidense han sido ampliamente emulados por políticos posteriores. 5. Coalición conservadora. Reagan ayudó a solidificar una coalición de conservadores fiscales, halcones de defensa y conservadores sociales que sigue siendo la base del Partido Republicano. Sin embargo, el legado de Reagan también es objeto de debate y crítica. Algunos argumentan que sus políticas contribuyeron al aumento de la desigualdad económica y que su enfoque en el gobierno limitado ha llevado a una infrainversión en servicios públicos críticos. El legado de Reagan tiene varias implicaciones y puntos de reflexión para nuestra sociedad actual. 1. Evolución del conservadurismo. ¿Cómo ha evolucionado el conservadurismo desde la era Reagan? ¿Qué aspectos de la filosofía de Reagan siguen siendo relevantes y cuáles han sido desafiados o modificados? 2. Polarización política. El éxito de Reagan en unir diferentes facciones conservadoras contrasta con la creciente polarización en la política estadounidense actual. ¿Qué lecciones puede ofrecer la era Reagan sobre la construcción de coaliciones políticas? 3. Rol del gobierno. El debate sobre el tamaño y papel apropiado del gobierno federal que Reagan ayudó a definir sigue siendo central en la política estadounidense. ¿Cómo ha evolucionado este debate en respuesta a desafíos como la crisis financiera de 2008 o la pandemia de COVID-19? 4. Liderazgo carismático. El carisma y las habilidades comunicativas de Reagan establecieron un nuevo estándar para los líderes políticos. ¿Cómo ha influido esto en las expectativas del público sobre los líderes políticos en la era moderna? 5. Política económica. Las teorías económicas favorecidas por Reagan, como la economía del lado de la oferta, siguen siendo influyentes pero también controvertidas. ¿Cómo evalúan los economistas y políticos actuales el legado económico de Reagan? 6. Política exterior. La postura de línea dura de Reagan hacia la Unión Soviética sigue influyendo en los debates sobre cómo Estados Unidos debería manejar a adversarios como China o Rusia. ¿Qué lecciones de la era Reagan son aplicables a los desafíos geopolíticos actuales? 7. Narrativa política. Reagan fue maestro en crear una narrativa política convincente. En la era actual de medios fragmentados y hechos alternativos, ¿cómo ha evolucionado el arte de la narrativa política? El legado de Ronald Reagan sigue siendo una fuerza poderosa en la política estadounidense. Comprender este legado es crucial para contextualizar los debates políticos actuales y para entender cómo ha evolucionado el panorama político en las últimas décadas. Ya sea que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con las políticas de Reagan, es innegable que su presidencia marcó un punto de inflexión en la historia estadounidense, cuyos efectos siguen resonando en nuestra sociedad actual. A lo largo de este episodio, hemos explorado la vida y el legado de Ronald Reagan, desde sus humildes comienzos en Illinois hasta su impacto duradero en la política estadounidense y mundial. Hemos visto cómo Reagan, con su carisma, su habilidad comunicativa y su visión conservadora, transformó no solo la presidencia, sino también el panorama político de los Estados Unidos. Reagan fue una figura polarizadora en su tiempo y sigue siéndolo hoy. Su presidencia estuvo marcada por éxitos significativos, como su papel en el fin de la Guerra Fría y la revitalización de la economía estadounidense, pero también por controversias como el escándalo Irán-Contra y las críticas a sus políticas sociales. Lo que es indiscutible es la profunda influencia que Reagan ha tenido en la política estadounidense. Sus ideas sobre gobierno limitado, reducción de impuestos, una defensa fuerte y valores conservadores siguen siendo pilares del Partido Republicano. Su estilo de liderazgo y su habilidad para comunicar ideas complejas de manera simple y efectiva establecieron un nuevo estándar para los presidentes que le siguieron. Al mismo tiempo, muchos de los debates que definieron la era Reagan, sobre el papel del gobierno en la economía y la sociedad, sobre la política exterior de Estados Unidos, sobre los valores sociales, continúan siendo relevantes en la política actual.
Comprender el legado de Reagan nos ayuda a contextualizar estos debates y a entender mejor las fuerzas que han dado forma a la América moderna. Como con cualquier figura histórica, es importante abordar el legado de Reagan con una mirada crítica y matizada. Sus políticas y decisiones continúan siendo objeto de debate y análisis, y es probable que sigan influyendo en la política estadounidense en los años venideros. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al fascinante libro Reagan, His Life and Legend de Max Boot. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad del análisis que Boot hace de esta figura histórica tan influyente. Por eso, te recomendamos encarecidamente que le des una oportunidad a este libro tan estimulante. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que, el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para cualquiera interesado en la historia política de Estados Unidos y en cómo el pasado continúa dando forma a nuestro presente. Gracias por sintonizar Obcast. Esperamos que este episodio te haya proporcionado nuevas perspectivas sobre Ronald Reagan y su impacto duradero. No olvides suscribirte para más episodios fascinantes sobre libros que han dado forma a nuestro mundo. Hasta la próxima.